Te doy $80.000 en efectivo si logras ganar este concurso de diseño arquitectónico tú solo, sin ninguna ayuda mía. La voz profunda y arrogante del arquitecto Sebastian Thornton resonó por todo el estudio de diseño arquitectónico de Thornton & Associates, una de las firmas de arquitectura más prestigiosas, galardonadas y exclusivas de toda la costa este, conocida por diseñar rascacielos icónicos que dominaban horizontes de ciudades principales, museos de cientos de millones de dólares que ganaban premios internacionales de arquitectura, y residencias privadas para billonarios que aparecían regularmente en las páginas brillantes de revistas de arquitectura y diseño más prestigiosas del mundo como Architectural Digest, Dwell y Wallpaper. Su carcajada cruel, calculada para maximizar humillación pública, hizo eco contra las paredes de concreto expuesto pulido del estudio de diseño de concepto abierto mientras señalaba con gesto dramático y despectivo al joven hombre de mediana estatura, con camisa arrugada de trabajo que estaba organizando meticulosamente rollos de planos arquitectónicos técnicos en el área de archivo al fondo del estudio. Los arquitectos asociados jóvenes presentes en la reunión de equipo, todos ellos graduados con honores de programas de arquitectura de universidades de élite como MIT, Yale School of Architecture, Harvard Graduate School of Design y Cooper Union, todos ganando salarios iniciales impresionantes que superaban los $90.000 anuales más bonificaciones sustanciales basadas en proyectos exitosos, intercambiaron miradas extremadamente incómodas entre ellos, sus expresiones faciales mostrando mezcla compleja y conflictiva de fascinación morbosa ante el drama público que se desarrollaba y horror genuino ante la crueldad profesional innecesaria que estaban presenciando de su mentor. El cliente potencial sentado al lado de la mesa de conferencia principal, un desarrollador inmobiliario multimillonario llamado Robert Chen, quien había venido buscando firma de arquitectura para diseñar su proyecto de desarrollo de uso mixto de $400 millones que transformaría completamente un vecindario entero del centro de la ciudad, lucía visiblemente confundido y profesionalmente incómodo, claramente preguntándose por qué su reunión de presentación inicial extremadamente importante había sido interrumpida tan abruptamente por este extraño espectáculo público de confrontación profesional. Y Diego Ramírez, de 33 años de edad, con su camisa de vestir de algodón azul, claro que mostraba arrugas evidentes después de 14 horas consecutivas inclinado sobre mesa de dibujo, sus lentes de lectura económicos colgando de cordón simple alrededor de su cuello bronceado, y sus manos mostrando manchas permanentes de tinta de rotuladores técnicos de dibujo arquitectónico, sintió como todas las miradas intensas y penetrantes de aquella sala llena de arquitectos talentosos y exitosos se clavaban en él simultáneamente como docenas de cuchillos extremadamente afilados diseñados específicamente para cortar profundo en dignidad humana. Pero Diego aún no sabía absolutamente nada de lo que estaba a punto de suceder en las próximas horas, ni cómo este momento crucial de confrontación pública cambiaría su vida personal y profesional completa para siempre de maneras que literalmente no podría haber imaginado en sus sueños más salvajes. Diego llevaba 12 años trabajando como dibujante técnico arquitectónico en Thornton & Associates, el estudio de arquitectura donde los proyectos más ambiciosos, costosos e icónicos de la región eran concebidos, diseñados, refinados y finalmente construidos transformando horizontes urbanos. 12 años extremadamente largos e interminables de llegar religiosamente a las 7 de la mañana, frecuentemente 1 hora y media completa antes de que llegara el primer arquitecto licenciado senior, para comenzar a traducir los bocetos conceptuales frecuentemente vagos y poco detallados de los arquitectos en dibujos técnicos precisos, detallados y construibles que los contratistas e ingenieros estructurales pudieran realmente usar para construir edificios reales seguros. 12 años de pasar literalmente 10, 12, a veces 14 horas consecutivas diarias inclinado sobre mesas de dibujo técnico o frente a monitores de computadora de alta resolución, usando programas complejos de CAD como AutoCAD, Revit y SketchUp, sus ojos constantemente cansados de enfocar en detalles microscópicos de planos arquitectónicos, su espalda permanentemente adolorida de postura encorvada sobre superficies de trabajo. 12 años de crear dibujos de construcción extremadamente detallados mostrando cada pared, cada ventana, cada puerta, cada escalera, cada conexión estructural, cada sistema mecánico, cada detalle de construcción que transformaba visiones arquitectónicas abstractas en instrucciones precisas y construibles. 12 años de trabajar en los proyectos arquitectónicos más fascinantes, innovadores y técnicamente complejos imaginables, conociendo íntimamente cada aspecto de cada diseño, cada decisión de diseño importante, cada desafío estructural, cada solución creativa, cada innovación técnica, pero sin que ningún arquitecto licenciado jamás le preguntara su opinión profesional sobre diseño,
estética, funcionalidad o innovación arquitectónica. 12 años de ser completamente invisible profesionalmente para todos los arquitectos licenciados excepto en esos momentos críticos de pánico, cuando necesitaban desesperadamente que él trabajara toda la noche para completar conjunto de dibujos de construcción antes de fecha límite crucial de presentación a la mañana siguiente. 12 años de saber frecuentemente más sobre detalles técnicos específicos, viabilidad estructural real y constructibilidad práctica de proyectos complejos que algunos de los arquitectos juniors recién graduados que técnicamente los diseñaban, pero que dependían completamente de Diego para resolver todos los problemas técnicos reales que surgían durante desarrollo de diseño. 12 años de tener las manos permanentemente manchadas de grafito de lápices técnicos y tinta negra de rotuladores de dibujo arquitectónico profesional, los dedos callosos de usar herramientas de dibujo técnico durante horas interminables, los ojos constantemente fatigados de verificar dimensiones microscópicas y tolerancias de construcción en miles de planos técnicos densos, y exactamente cero reconocimiento profesional o crédito público por ser esencialmente la fuerza técnica invisible que transformaba conceptos arquitectónicos frecuentemente vagos e imposibles de construir en edificios reales funcionales y seguros. Pero lo absolutamente extraordinario, lo verdaderamente impactante, y lo que cambiaría todo, fue cómo Diego había llegado exactamente a ese momento crucial de confrontación pública devastadora, y la historia completa profunda que absolutamente nadie en ese prestigioso estudio de arquitectura conocía sobre su educación arquitectónica secreta exhaustiva y su talento de diseño natural extraordinario. El estudio de diseño arquitectónico de Thornton & Associates era literalmente un templo dedicado a la excelencia arquitectónica moderna. Diseñado irónicamente por Sebastian Thornton mismo 15 años atrás cuando estableció la firma, ubicado en el piso completo superior de edificio histórico industrial renovado en Distrito de Diseño de la ciudad. El espacio era exhibición magistral de diseño arquitectónico contemporáneo de concepto abierto, que aparecía regularmente en tours arquitectónicos y publicaciones de diseño, techos altos de concreto expuesto industrial alcanzando 5 metros de altura con vigas de acero estructural, expuestas pintadas de negro mate dramático, paredes de ladrillo original del edificio de 1920 cuidadosamente restauradas y selladas preservando carácter histórico auténtico, ventanas monumentales de piso a techo en 3 lados del espacio, proporcionando vistas panorámicas espectaculares del horizonte de la ciudad y inundando el interior con luz natural durante todo el día. Los escritorios de trabajo eran piezas de diseño personalizadas hechas de madera recuperada montada en bases de acero industrial pulido, cada estación equipada con monitores de computadora de 32 pulgadas de alta resolución para trabajo de CAD detallado costando $3.000 cada uno. El área de presentación central contenía mesa de conferencia masiva de nogal negro macizo de 12 metros de largo que había costado $80.000, rodeada de sillas de diseño danés original de Arne Jacobsen valoradas en $2.500 cada una. Las paredes estaban adornadas con fotografías arquitectónicas profesionales enmarcadas en marcos de aluminio personalizados de proyectos icónicos completados por la firma, rascacielos de vidrio de 50 pisos que reflejaban nubes dramáticamente, museo de arte contemporáneo con fachada de titanio ondulante inspirada en Frank Gehry, residencias privadas espectaculares de $8 millones con vistas al océano. Los estantes integrados de piso a techo contenían biblioteca arquitectónica impresionante de más de 3.000 volúmenes incluyendo monografías raras de maestros arquitectónicos como Le Corbusier, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright, Zaha Hadid, Tadao Ando, colección valorada conservadoramente en más de $200.000. Modelos arquitectónicos a escala de proyectos importantes se exhibían en pedestales iluminados dramáticamente, algunos costando más de $20.000 en construcción profesional. El aire en ese estudio olía a mezcla distintiva de café artesanal de origen único de $30 la libra importado directamente de Etiopía, madera de nogal recién cortada, papel de dibujo arquitectónico de alta calidad y ese aroma sutil pero omnipresente de creatividad arquitectónica concentrada y ambición profesional ilimitada. Diego había comenzado a trabajar en Thornton & Associates hace exactamente 12 años cuando tenía 21 años de edad, recién graduado de programa técnico de 2 años para dibujantes arquitectónicos en Instituto Técnico Comunitario de bajo costo que había logrado pagar trabajando simultáneamente 3 empleos diferentes de tiempo parcial durante esos 2 años intensos, lavando platos en restaurante de comida rápida desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, limpiando oficinas corporativas los fines de semana, y trabajando como asistente de construcción durante veranos. Había aplicado desesperadamente a literalmente 37 firmas de arquitectura diferentes en la ciudad y área metropolitana circundante buscando cualquier posición de entrada posible, pero Thornton & Associates fue el único estudio que finalmente le ofreció empleo después de meses de búsqueda frustrante.
No porque Sebastian Thornton o los socios senior vieran potencial especial extraordinario en Diego, o porque quedaran particularmente impresionados con su portafolio estudiantil de proyectos de dibujo técnico, sino simple y fríamente porque estaban dispuestos a pagar el salario inicial más bajo absoluto permitido legalmente en el mercado local de arquitectura, y necesitaban desesperadamente a alguien lo suficientemente desesperado económicamente para aceptar compensación tan pobre mientras trabajaba horas brutalmente largas en condiciones exigentes. En ese entonces crucial de su vida, Diego era hijo mayor de familia inmigrante extremadamente pobre de 5 miembros que había llegado al país solo 8 años antes, buscando desesperadamente mejores oportunidades económicas, después de que el pequeño negocio familiar de su padre quebró completamente en su país de origen, dejándolos en pobreza devastadora. Su padre trabajaba turnos dobles como conserje en edificios de oficinas corporativas ganando salario mínimo sin beneficios. Su madre limpiaba casas de familias ricas 6 días por semana por efectivo bajo la mesa. Y Diego tenía 3 hermanos menores todavía en escuela secundaria dependiendo completamente del ingreso que él pudiera contribuir a la familia. Necesitaba desesperadamente cualquier trabajo estable que ofreciera ingreso predecible, idealmente con seguro médico básico porque su madre había desarrollado diabetes tipo 2, que requería medicación mensual cara y visitas regulares a clínica de salud comunitaria de bajo costo. Esto es solo temporal, se había dicho Diego a sí mismo con optimismo juvenil cuando aceptó la posición mal pagada de dibujante técnico. Solo trabajo aquí 2 o 3 años máximo, ahorro dinero agresivamente, luego aplico a programa de arquitectura de Universidad Real, obtengo mi título profesional de arquitecto licenciado, paso el examen de registro arquitectónico y construyo carrera arquitectónica real diseñando edificios que transforman ciudades. Pero la vida, como hace frecuentemente y especialmente cruelmente con jóvenes de familias pobres sin redes de seguridad financiera o conexiones profesionales, había tenido planes completamente diferentes y mucho más duros. Su padre sufrió accidente laboral serio en su 3er año trabajando en el estudio, cayendo de escalera mientras limpiaba ventanas y fracturando su cadera severamente, requiriendo cirugía reconstructiva cara de $40,000 que el seguro médico básico barato solo cubrió parcialmente, dejando a la familia con deuda médica aplastante de $22,000 que tomaría años pagar con pagos mensuales que consumían gran porción del presupuesto familiar, ya extremadamente ajustado. Su madre desarrolló complicaciones de diabetes que requirieron hospitalización de emergencia y medicaciones más caras que no estaban cubiertas completamente por programas de asistencia médica gubernamental. Sus hermanos menores necesitaban útiles escolares, uniformes, transporte, tutorías adicionales para mantenerse al nivel académico. El pequeño apartamento de 3 habitaciones que la familia completa compartía en vecindario de bajos ingresos costaba 55% del ingreso familiar combinado mensual. Cada mes era literalmente lucha financiera brutal y estresante solo para llegar al siguiente mes sin ser desalojados o sin que cortaran servicios básicos esenciales como electricidad o agua. No había absolutamente ningún margen financiero realista para ahorros personales significativos, para educación universitaria adicional cara que costaba fácilmente $40,000 anuales, para invertir en avanzar profesionalmente hacia ser arquitecto licenciado. Los años habían pasado en borrón brutal e interminable de preocupación financiera familiar constante y trabajo técnico de dibujo agotador y repetitivo. Los hermanos menores de Diego eventualmente habían crecido, graduado de escuela secundaria, y conseguido sus propios empleos modestos contribuyendo finalmente al presupuesto familiar. Su padre se había recuperado suficiente de su lesión para regresar a trabajo de medio tiempo. La salud de su madre se había estabilizado con manejo médico apropiado, y la presión financiera familiar finalmente había disminuido gradualmente a nivel apenas manejable. Pero para entonces Diego tenía 33 años de edad. Había pasado 12 años completos en exactamente el mismo tipo de trabajo técnico repetitivo, y sentía profundamente que la vida lo había pasado completamente mientras él simplemente sobrevivía día tras día sin nunca realmente avanzar hacia sus sueños arquitectónicos reales. Excepto por un detalle absolutamente crucial, extraordinario, y que lo cambiaba todo que nadie, literalmente nadie en Thornton & Associates sabía o sospechaba remotamente. Diego había estado estudiando arquitectura profesional intensivamente por su cuenta durante 12 años completos sin parar, acumulando conocimiento arquitectónico teórico y práctico que literalmente rivalizaba con arquitectos licenciados con maestrías de universidades prestigiosas y años de práctica profesional. Había comenzado casi completamente por accidente durante su 2º año trabajando en el estudio arquitectónico. Diego había estado preparando dibujos de construcción técnicos extremadamente detallados para proyecto de Museo de Arte Contemporáneo de $120 millones. El arquitecto de proyecto principal,
socio señor extremadamente arrogante llamado Jonathan Mitchell, graduado de Yale School of Architecture. Había dejado sus bocetos conceptuales preliminares y notas de diseño esparcidas descuidadamente en su escritorio durante fin de semana, y Diego trabajando solo en el estudio vacío el sábado tratando de cumplir con fecha límite imposible para presentación de lunes. Las había estudiado cuidadosamente por curiosidad profesional natural, y había notado inmediatamente un problema arquitectónico fundamental y potencialmente catastrófico. El diseño conceptual del arquitecto violaba claramente requisitos del Código de Construcción Local para salidas de emergencia en edificios públicos. El diseño solo tenía 2 escaleras de salida de emergencia cuando el código requería explícitamente mínimo de 4 para edificio de esa altura, ocupación y uso. Era error que podría costar el proyecto completo cuando los revisores del Departamento de Construcción Municipal inevitablemente rechazaran los planos durante proceso de permisos, desperdiciando potencialmente meses de trabajo de diseño y cientos de miles de dólares en honorarios arquitectónicos. Diego había mencionado el problema tímidamente a Jonathan Mitchell el lunes siguiente por la mañana. El arquitecto senior lo había mirado con irritación fría, apenas disimulada, como si fuera insecto molesto. Diego, tu trabajo es dibujar líneas en planos exactamente donde te digo que las dibujes, no analizar o cuestionar decisiones de diseño arquitectónico de arquitectos profesionales licenciados con maestrías de Yale. Deja el pensamiento arquitectónico real y análisis de código a los que realmente estudiamos arquitectura en programas profesionales, había dicho con tono condescendiente y despectivo que quemaba. Había ignorado completamente la advertencia de Diego, y exactamente 6 semanas después, durante revisión formal de permisos con el Departamento de Construcción Municipal, el proyecto había sido rechazado precisamente por la razón exacta que Diego había identificado, forzando rediseño completo de 3 meses que costó al estudio $250,000 en honorarios perdidos y casi costó el contrato completo del cliente furioso. Ese incidente crítico había plantado semilla profunda y transformadora en la mente de Diego. Si podía identificar problemas arquitectónicos y de código fundamentales que arquitectos supuestamente brillantes entrenados en Yale pasaban completamente por alto, ¿qué más podría lograr si realmente estudiaba arquitectura seria y sistemáticamente como disciplina profesional completa en lugar de solo técnicas de dibujo? Había comenzado metódicamente con cursos gratuitos de arquitectura en línea disponibles de las mejores escuelas de arquitectura del mundo. Might OpenCourseware ofrecía curso completo de diseño arquitectónico. Yale School of Architecture tenía conferencias grabadas disponibles públicamente. Harvard Graduate School of Design compartía materiales de cursos seleccionados. No obtenía créditos académicos formales ni certificados oficiales porque no podía permitirse pagar las tarifas de inscripción de $300 a $1,000 por curso, pero obtenía el contenido educativo arquitectónico completo, el conocimiento fundamental, y eso era lo que verdaderamente importaba para sus propósitos de autoeducación. Había devorado sistemáticamente libros de texto de arquitectura profesional de biblioteca pública universitaria local, tratados densos sobre historia de arquitectura desde antigüedad hasta modernismo contemporáneo, teoría de diseño arquitectónico, tecnología de construcción, sistemas estructurales, sostenibilidad ambiental en diseño, códigos de construcción, gestión de proyectos arquitectónicos. Había estudiado cada proyecto arquitectónico en el que trabajaba el estudio con intensidad académica seria, memorizando no solo aspectos técnicos, sino también razonamiento de diseño, intenciones conceptuales, estrategias de solución de problemas, relaciones entre forma arquitectónica y función programática. Había pasado incontables noches después de jornadas laborales de 12 horas estudiando análisis críticos de edificios icónicos, diseccionando por qué ciertos diseños funcionaban brillantemente mientras otros fracasaban, entendiendo cómo grandes arquitectos como Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, Zaha Hadid, resolvían problemas arquitectónicos complejos de maneras innovadoras. En 12 años de estudio arquitectónico autodidacta obsesivo, disciplinado y exhaustivo, Diego había acumulado conocimiento arquitectónico equivalente completo a educación arquitectónica profesional de maestría de 3 años de universidad prestigiosa, más experiencia práctica sustancial trabajando directamente en literalmente cientos de proyectos arquitectónicos reales de todas escalas y tipos. Conocía historia de arquitectura occidental mejor que muchos profesores universitarios de arquitectura. Podía analizar edificios usando vocabulario crítico sofisticado de teoría arquitectónica contemporánea. Entendía profundamente sistemas estructurales complejos, principios de diseño sostenible, psicología de espacio arquitectónico. Sabía códigos de construcción locales prácticamente de memoria después de consultarlos miles de veces durante 12 años. Podía diseñar edificios complejos considerando simultáneamente estética, función, estructura, sostenibilidad, constructibilidad, presupuesto.
Pero más valioso que todo el conocimiento teórico abstracto, Diego había desarrollado algo que ninguna escuela de arquitectura podía realmente enseñar efectivamente en aula: intuición de diseño arquitectónico profunda nacida de experiencia práctica extensa. Había observado directamente cientos de proyectos arquitectónicos desarrollarse desde concepto inicial hasta construcción completada. Había visto qué ideas de diseño funcionaban brillantemente en realidad construida versus cuáles fracasaban estrepitosamente a pesar de parecer impresionantes en renderizaciones computarizadas. Había notado patrones en cómo arquitectos exitosos resolvían problemas complejos de diseño. Podía visualizar espacios arquitectónicos tridimensionalmente en su mente con claridad que rivalizaba con software de modelado 3D. Entendía instintivamente cómo luz natural transformaría espacio durante día, cómo personas se moverían a través de edificio, qué detalles constructivos funcionarían elegantemente versus cuáles causarían problemas durante construcción. Y secretamente durante esos 12 años, Diego había estado diseñando. En noches tranquilas después de que todos en su apartamento familiar estaban dormidos, en fines de semana cuando no estaba trabajando turnos extra en el estudio, Diego dibujaba y diseñaba sus propios proyectos arquitectónicos imaginarios. Casas residenciales que exploraban relaciones innovadoras entre interior y exterior. Edificios de apartamentos de densidad media que maximizaban luz natural y privacidad simultáneamente. Bibliotecas públicas que creaban espacios de aprendizaje inspiradores. Había llenado literalmente 20 cuadernos de bocetos arquitectónicos durante 12 años. Había creado portafolio digital privado de más de 40 proyectos arquitectónicos completos que nadie jamás había visto. Todos desarrollados al nivel de detalle de presentaciones profesionales con planificación completa, secciones arquitectónicas, elevaciones, detalles de construcción, renderizaciones tridimensionales creadas en software gratuito que había aprendido a dominar completamente por su cuenta. Y más de una vez durante esos 12 años trabajando en Thornton & Associates, Diego había notado errores fundamentales de diseño o código en proyectos que los arquitectos licenciados estaban desarrollando. Edificios con orientación solar terrible que resultarían en sobrecalentamiento masivo durante verano. Diseños estructurales que violaban códigos sísmicos. Esquemas de planificación que desperdiciaban espacio precioso. Pero después de aquella primera experiencia humillante de ser menospreciado por Jonathan Mitchell, Diego había aprendido lección dura sobre realidad profesional. En el mundo arquitectónico jerárquico, las credenciales formales universitarias y licencias profesionales oficiales importaban infinitamente más que competencia real, conocimiento profundo o incluso talento de diseño genuino. Había guardado silencio profesional, observando proyectos arquitectónicos fallar o tener problemas de maneras que habría podido predecir y prevenir si alguien hubiera escuchado, porque los arquitectos licenciados eran demasiado arrogantes para considerar ideas de simple dibujante técnico. 12 años de dominar arquitectura en sombras completas. 12 años de saber profundamente que podía diseñar edificios tan bien o mejor que muchos de los arquitectos licenciados en el estudio. 12 años de esperar pacientemente alguna oportunidad que honestamente nunca esperó que llegaría realmente en su vida. Hasta ese día específico, ese momento exacto que cambiaría absolutamente todo de maneras inimaginables. Espera un momento crucial, porque definitivamente no te puedes perder este detalle absolutamente esencial sobre lo que había sucedido exactamente esa mañana que desencadenó todo. El proyecto arquitectónico que eventualmente llevaría a la confrontación pública devastadora había llegado al estudio exactamente 3 semanas antes de ese día crucial. Robert Chen, desarrollador inmobiliario multimillonario exitoso responsable de varios proyectos de desarrollo urbano transformadores valorados colectivamente en más de $1.000 millones, había venido a Thornton & Associates buscando firma de arquitectura para diseñar su proyecto más ambicioso hasta la fecha. Desarrollo de uso mixto de $400 millones que transformaría completamente vecindario histórico deteriorado de la ciudad en distrito urbano vibrante con 400 apartamentos de lujo, 50.000 metros cuadrados de espacio comercial y oficinas, restaurantes de alta gama, espacios públicos, todo mientras preservaba y renovando edificios históricos significativos existentes. Era tipo de proyecto de escala urbana que cualquier firma de arquitectura soñaría con diseñar, generando fácilmente $8 a 10 millones en honorarios arquitectónicos y estableciendo reputación internacional si era exitoso. Pero había trampa complicada. Robert Chen no solo iba a contratar firma basándose en reputación o presentación verbal persuasiva, estaba organizando competencia de diseño arquitectónico formal entre 3 firmas de arquitectura top de la región. Cada firma tendría exactamente 3 semanas para desarrollar propuesta de diseño conceptual completa presentada en formato específico, 25 paneles de presentación mostrando concepto de diseño, planificación urbana, elevaciones arquitectónicas principales,
secciones importantes, renderizaciones fotorrealistas de espacios clave, análisis de sostenibilidad, estrategia de preservación histórica. Presentación oral de 45 minutos ante panel de 5 jurados incluyendo el propio Robert Chen, 2 arquitectos de renombre internacional independientes, planificador urbano principal de la ciudad y representante de Sociedad de Preservación Histórica local. La firma ganadora recibiría contrato completo. Las firmas perdedoras recibirían literalmente nada, ni siquiera compensación por las cientos de horas de trabajo que invertirían en desarrollar propuestas. Sebastian Thornton había aceptado participar inmediatamente, atraído por prestigio del proyecto y honorarios potenciales masivos. Había asignado todo su equipo de diseño senior al proyecto, 6 arquitectos licenciados trabajando prácticamente tiempo completo durante 3 semanas, y por supuesto había asignado a Diego como dibujante técnico de apoyo principal, esperando que Diego trabajara básicamente 24 horas al día produciendo todos los dibujos técnicos, renderizaciones y paneles de presentación según las instrucciones de diseño de los arquitectos. Pero durante 3 semanas de desarrollo de diseño intenso, algo había ido profundamente mal. El equipo de arquitectos senior de Sebastian, a pesar de sus títulos impresionantes de Yale y MIT, había producido concepto de diseño que era mediocre en el mejor de los casos. Era arquitectura segura, convencional, predecible, rascacielos de vidrio genérico que podría existir en cualquier ciudad del mundo, preservación histórica superficial que trataba edificios existentes como fachadas decorativas en lugar de integrarlos significativamente, planificación urbana que ignoraba completamente contexto del vecindario circundante. No tenía visión audaz, innovación real o conexión emocional con el lugar específico. Diego, trabajando en segundo plano produciendo todos los dibujos técnicos y visualizaciones, había visto el concepto de diseño desarrollarse y había sabido inmediatamente que era débil y probablemente perdería la competencia contra firmas competidoras talentosas. Pero como siempre, había guardado silencio porque nadie preguntaba opinión de dibujantes sobre diseño arquitectónico. Entonces, 2 noches antes de la presentación final crucial, Diego había hecho algo que nunca había hecho en 12 años. Había creado su propia propuesta de diseño arquitectónico alternativa completa. Trabajando completamente solo en su pequeño apartamento desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana durante 2 noches consecutivas sin dormir prácticamente nada, Diego había diseñado versión radicalmente diferente del proyecto. Su concepto celebraba la historia industrial del vecindario en lugar de borrarla, integrando creativamente estructuras de ladrillo históricas existentes con intervenciones arquitectónicas contemporáneas de vidrio y acero que creaban diálogo dramático entre pasado y futuro. Su planificación urbana creaba secuencia de espacios públicos conectados que tejían el desarrollo al tejido urbano existente en lugar de aislarlo. Sus edificios nuevos usaban proporciones, materiales y detalles que respondían respetuosamente a contexto histórico, mientras siendo inequívocamente contemporáneos. Su estrategia de sostenibilidad era integralmente integrada en diseño, en lugar de ser agregada superficialmente. Diego había producido 25 paneles de presentación profesionales completos, todos creados en software gratuito de código abierto que había dominado completamente por su cuenta. Blender para modelado 3D y renderizaciones fotorrealistas, GIMP para composición de imágenes, Inkscape para diagramas y gráficos. Había trabajado con intensidad febril, canalizando 12 años de conocimiento arquitectónico acumulado, toda su pasión reprimida por diseño, todo su talento natural que nunca había tenido oportunidad de demostrar profesionalmente. El resultado final era extraordinario. Era propuesta de diseño arquitectónico al nivel de firmas internacionales prestigiosas. Las renderizaciones eran tan fotorrealistas que parecían fotografías de edificios reales. El concepto de diseño era intelectualmente sofisticado pero emocionalmente resonante. La planificación urbana era innovadora pero práctica. La integración de preservación histórica era ejemplar. Esa mañana Diego había llegado al estudio a las 6 de la mañana llevando USB Drive con su propuesta alternativa completa. Había planeado mostrársela discretamente a Sebastian en privado, sugerir humildemente que tal vez algunos elementos de su enfoque podrían fortalecer la propuesta oficial del estudio. Pero cuando llegó, encontró a Sebastian ya en el estudio, luciendo tenso y preocupado. Robert Chen acababa de llamar 30 minutos antes solicitando reunión de emergencia para esa mañana a las 9 para discutir preocupaciones significativas sobre dirección de diseño, basándose en actualizaciones preliminares que el equipo de Sebastian había enviado la semana anterior. Era señal terrible. Significaba que Chen ya estaba dudando de la propuesta de Thornton & Associates, antes incluso de ver presentación final. Sebastian había convocado reunión de emergencia de todo el equipo para las 8 de la mañana para discutir estrategia.
Diego había asistido en su rol habitual de invisible personal de apoyo técnico tomando notas en segundo plano, y fue durante esa reunión tensa cuando Diego, después de 12 años completos de silencio profesional total, finalmente había hablado. Hay un enfoque de diseño diferente que podría funcionar mejor, había dicho Diego con voz tranquila pero clara. Toda la sala se había vuelto para mirarlo como si mobiliario de oficina hubiera comenzado súbitamente a hablar con voz humana. Sebastián lo había mirado con mezcla volátil de irritación por interrupción inapropiada e incredulidad absoluta de que su dibujante técnico se atreviera a hablar sobre diseño arquitectónico en reunión de estrategia seria. «Disculpa», había preguntado Sebastián con tono gélido que dejaba completamente claro que la interrupción era profesionalmente inapropiada. «Dije que hay enfoque de diseño arquitectónico alternativo que creo podría resonar mejor con Robert Chen y el panel de jurados», había repetido Diego, su corazón latiendo tan violentamente que literalmente podía escucharlo en sus oídos pero manteniendo su voz firme. «He desarrollado propuesta alternativa completa durante las últimas 2 noches que celebra la historia industrial del sitio mientras creando arquitectura contemporánea innovadora. Integra los edificios históricos existentes significativamente en lugar de tratarlos como decoración superficial. He preparado 25 paneles completos de presentación profesional si quiere revisarlos». Sebastián lo había mirado durante largo momento de silencio tenso. Luego había soltado carcajada que sonaba más como ladrido de perro rabioso. «El dibujante técnico me está ofreciendo lecciones sobre diseño arquitectónico. El hombre cuya educación formal completa consiste de programa técnico de 2 años en instituto comunitario, piensa que puede diseñar mejor que equipo de 6 arquitectos licenciados graduados de Yale y MIT. Diego había tragado saliva, sabiendo que esto era punto de no retorno. Podía retractarse ahora, disculparse humildemente, volver a su invisibilidad segura, o podía continuar y arriesgar absolutamente todo. «Sí», había dicho simplemente, «creo que mi propuesta de diseño es superior arquitectónicamente y tiene mejor oportunidad de ganar esta competencia». El silencio que siguió fue tan profundo y denso que se podía prácticamente tocar físicamente. Los 6 arquitectos asociados intercambiaban miradas de shock absoluto mezclado con algo que podría haber sido admiración secreta por la audacia de Diego. Sebastián se había acercado lentamente a Diego, cada paso deliberado y amenazante como depredador acercándose a presa. «Entonces muéstrame», había dicho con voz peligrosamente tranquila, «muéstrame esta propuesta superior que un dibujante sin título de arquitectura creó en 2 noches». Diego había conectado su USB Drive al proyector de la sala de conferencia con manos que temblaban ligeramente, y había comenzado a mostrar su trabajo. El primer panel apareció en pantalla grande, renderización fotorrealista espectacular mostrando plaza pública central del proyecto al atardecer, edificios históricos de ladrillo renovados brillando cálidamente, torres contemporáneas de vidrio reflejando cielo dramático, personas llenando el espacio, vida urbana vibrante. Escuchó inhalación colectiva aguda de sorpresa de varios arquitectos en la sala. Diego continuó metódicamente a través de los 25 paneles, explicando su concepto de diseño, su estrategia de planificación urbana, su enfoque de preservación histórica integrada, sus innovaciones de sostenibilidad. Cada panel mostraba nivel de sofisticación arquitectónica y habilidad de presentación profesional que era innegable. Para cuando terminó la presentación de 15 minutos, el silencio en la sala había cambiado de calidad completamente. Ya no era silencio de shock, era silencio de reconocimiento profesional reluctante. Marcus Chen, uno de los arquitectos asociados senior graduado de MIT, finalmente habló. Esto es trabajo excepcional. El concepto de diseño es intelectualmente riguroso. Las renderizaciones son calidad profesional de firma internacional. La integración de preservación histórica es exactamente lo que el panel de jurados buscará. Es objetivamente mejor que nuestra propuesta actual. Otro arquitecto asintió con acuerdo silencioso. La planificación urbana responde al contexto de manera que nuestra versión no logra, y los detalles de sostenibilidad están mucho más integrados. Sebastián se había quedado de pie completamente inmóvil mirando la pantalla de proyección. Su rostro había pasado por secuencia rápida de emociones, shock inicial, incredulidad defensiva, reconocimiento reluctante, y finalmente algo oscuro y peligroso. Pero lo que ves ahora no es absolutamente nada comparado con lo que está por venir. Fue entonces cuando Sebastián tuvo lo que claramente pensó era idea brillante para destruir a Diego públicamente mientras salvando su propio ego masivamente herido. «Esto es interesante», había dicho Sebastián lentamente, su mente claramente trabajando en cálculos estratégicos. «Diego aparentemente tiene algunas habilidades que hemos subestimado, pero hay diferencia crucial entre crear presentación bonita en computadora y realmente ganar competencia de diseño arquitectónico profesional contra firmas top internacionales». Había sacado su chequera personal. «Aquí está mi propuesta»,
Diego, ya que claramente tienes tanta confianza en tu trabajo amateur, usaremos tu diseño para la presentación con Robert Chen en 1 hora. Tú presentas personalmente tu propuesta. Si ganamos la competencia usando tu diseño, te doy $80,000 en efectivo. Los arquitectos asociados habían intercambiado miradas de asombro total. $80,000 era casi 2 veces el salario anual completo de Diego. Pero, había continuado Sebastián con crueldad calculada en su voz, cuando fracasemos en ganar porque jurados profesionales reconocerán trabajo amateur cuando lo vean, entonces enfrentas consecuencias reales. Primero, renuncias inmediatamente. Segundo, firmas declaración legal de que sobrepasaste tu competencia profesional. Y tercero, me pagas $25,000 en daños por hacerme perder esta competencia y arruinar reputación de mi firma. Se había cruzado de brazos con expresión de triunfo anticipado malicioso. ¿Aceptas los términos o admites que tu diseño superior es solo fantasía amateur y volvemos a usar propuesta de arquitectos reales licenciados? Diego había mirado a los arquitectos asociados. Varios lo miraban con expresiones que mezclaban esperanza de que declinaría esta trampa obviamente cruel y admiración por su trabajo. Marcus Chen le dio más mínimo asentimiento de ánimo. Pensó en 12 años de silencio, 12 años de estudiar arquitectura secretamente, 12 años de saber que podía diseñar pero nunca tener oportunidad de probar. Pensó en su familia que había sacrificado tanto. Pensó en todos los otros dibujantes técnicos y personal de arquitectura sin títulos formales caros que tenían talento pero nunca oportunidades. Acepto completamente, había dicho Diego con firmeza absoluta. En ese punto, absolutamente todo cambió de maneras que transformarían no solo su vida sino toda la industria arquitectónica. Robert Chen llegó exactamente a las 9 de la mañana acompañado por los 4 otros miembros del panel de jurados. Sarah Williams, arquitecta ganadora del premio Pritzker, considerada una de las diseñadoras más brillantes de su generación. James Park, arquitecto coreano-americano famoso por sus diseños de preservación histórica sensibles. María González, planificadora urbana principal de la ciudad. Y Thomas Reed, presidente de Sociedad de Preservación Histórica Local. Sebastián había introducido a Diego con sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos. Hoy nuestra presentación será dirigida por Diego Ramírez, quien ha desarrollado propuesta de diseño innovadora para su proyecto. Robert Chen había levantado ceja con sorpresa pero había asentido cortésmente. Diego había comenzado su presentación. Su voz había temblado ligeramente durante las primeras 2 frases, pero luego había encontrado ritmo. Comenzó no con renderizaciones bonitas sino con análisis profundo del contexto histórico del sitio, la evolución del vecindario, las fuerzas sociales y económicas que habían dado forma al lugar. Mostró que entendía el sitio no solo como parcela vacía de terreno, sino como lugar con significado cultural profundo y memoria colectiva. Luego había revelado su concepto de diseño, explicando cada decisión arquitectónica no como elección estética arbitraria, sino como respuesta cuidadosamente considerada a condiciones específicas del sitio, programa funcional y aspiraciones urbanas del proyecto. Los jurados habían comenzado a inclinarse hacia adelante en sus sillas claramente enganchados. Sarah Williams había comenzado a tomar notas extensivas. James Park había pedido ver secciones arquitectónicas específicas para entender cómo Diego estaba integrando edificios históricos con intervenciones nuevas. Diego había navegado cada pregunta con conocimiento arquitectónico profundo y articulación clara. Cuando María González había preguntado sobre estrategia de transporte público y conexiones peatonales, Diego había mostrado análisis urbano detallado de patrones de flujo que había desarrollado. Cuando Thomas Reed había preguntado sobre metodología de preservación histórica, Diego había demostrado entendimiento sofisticado de estándares del secretario del Interior que rivalizaba con especialistas en preservación profesionales. La presentación completa había durado 60 minutos en lugar de los 45 planeados porque los jurados habían hecho tantas preguntas profundas. Pero lejos de ser impacientes, habían estado completamente absorbidos. Cuando Diego había terminado, había silencio durante 5 segundos completos. Luego Sarah Williams, la arquitecta ganadora del Pritzker, había hablado. En 30 años revisando propuestas arquitectónicas, raramente he visto trabajo que demuestre entendimiento tan maduro de arquitectura como disciplina compleja. Este diseño no es solo técnicamente competente, tiene visión real, tiene alma, responde al lugar específico de manera que muestra amor genuino por arquitectura y ciudades. James Park había agregado, la integración de preservación histórica aquí es ejemplar, no es preservación nostálgica superficial, es diálogo genuino entre pasado y futuro que crea algo nuevo y valioso. María González había asentido vigorosamente. La planificación urbana muestra entendimiento de cómo las personas realmente usan ciudades. Los espacios públicos están diseñados para vida real, no solo para fotografías bonitas. Robert Chen había mirado a Diego directamente.
Señor Ramírez, tengo una pregunta directa. ¿Dónde estudió arquitectura? Diego había respirado profundo. No tengo título de arquitectura formal, señor Chen. Estudié en Instituto Técnico Comunitario para convertirme en dibujante técnico, pero he estudiado arquitectura independientemente durante 12 años. Cursos en línea de MIT, Yale, Harvard, cientos de libros, miles de horas analizando edificios, y 12 años trabajando directamente en proyectos arquitectónicos reales. Silencio. Luego Robert Chen había sonreído lentamente. Eso es exactamente tipo de dedicación autodidacta y pasión genuina que respeto profundamente. Señor Thornton, se había vuelto hacia Sebastián. Felicitaciones por tener este talento en su firma, aunque francamente me sorprende que alguien con habilidades de diseño de Ramírez haya sido utilizado solo como dibujante técnico durante 12 años. Sebastián había intentado sonreír, pero parecía más mueca forzada. Nosotros siempre valoramos todo nuestro personal. Robert Chen había intercambiado miradas significativas con los otros jurados. Necesitamos deliberar privadamente, pero les diré ahora que esta propuesta establece estándar muy alto. Las otras dos firmas tendrán que ser extraordinarias para competir con esto. Después de que los jurados salieron, la sala había explotado. Los arquitectos asociados rodearon a Diego felicitándolo efusivamente. Marcus Chen había estrechado su mano vigorosamente. Eso fue magistral, absolutamente magistral. Sebastián se había quedado parado solo cerca de las ventanas, mirando al exterior con expresión inescrutable. 3 días después, Robert Chen había llamado con decisión oficial. Thornton & Associates había ganado la competencia. El panel de jurados había sido unánime. El diseño de Diego había sido considerado superior en todos los aspectos. Sebastián había convocado reunión de toda la firma. Enfrente de todos los empleados, había sacado su chequera y escrito cheque por $80,000 exactamente como prometió. Había extendido el cheque hacia Diego con mano que temblaba ligeramente, su rostro una máscara cuidadosamente controlada. Hice apuesta, había dicho con voz tensa, y la perdí. Aquí está tu dinero. Diego había tomado el cheque, todavía procesando que esto realmente había sucedido. Era más dinero del que había visto en su vida. Era suficiente para cambiar la situación financiera de su familia. Era suficiente para finalmente perseguir educación formal en arquitectura. Pero Robert Chen, quien había pedido asistir a esta reunión específicamente, había intervenido. Señor Ramírez, tengo propuesta para usted. Estoy personalmente ofreciendo pagar completamente su educación en programa de maestría en arquitectura en cualquier escuela que acepte. Y mientras estudia, me gustaría contratarlo como consultor de diseño para este proyecto específicamente a $300,000 anuales. Silencio absoluto en la sala. $300,000 era más que lo que ganaban la mayoría de los arquitectos senior en Thornton & Associates. Pero más importante, había continuado Chen, quiero trabajar con usted directamente en este proyecto. Quiero que sea el diseñador principal real, no solo dibujante. Su visión es lo que hace este proyecto especial. Sebastián se había puesto visiblemente pálido. Diego había mirado a Sebastián, luego de vuelta a Chen. Señor Chen, agradezco profundamente su oferta, pero tengo contrapropuesta. Todos habían esperado, curiosos. No quiero dejar Thornton & Associates, había dicho Diego calmadamente. Quiero quedarme aquí. Pero quiero que reconozcan que talento de diseño puede existir sin títulos caros. Quiero que creen programa donde personal técnico con aspiraciones de diseño reciba oportunidades reales. Quiero que me patrocinen para programa de maestría en arquitectura nocturno mientras trabajo aquí como diseñador no dibujante. Y quiero liderar el equipo de diseño de este proyecto específicamente. Había mirado directamente a Sebastián. Y quiero que usted, señor Thornton, me ayude a aprender lo que no sé. Porque a pesar de 12 años de estudio, hay aspectos de práctica arquitectónica profesional que solo puedo aprender de arquitecto experimentado como usted. No quiero su humillación. Quiero su mentorship. Sebastián lo había mirado durante largo momento. Múltiples emociones habían cruzado su rostro. Rabia residual, humillación profunda, pero también muy profundo, algo que podría haber sido respeto reluctante y tal vez alivio de no perder completamente el proyecto más importante de la firma. De acuerdo, había dicho Sebastián finalmente. Trabajarás como diseñador asociado con salario de $120,000 anuales. Te patrocinaremos para maestría en arquitectura. Liderarás equipo de diseño de este proyecto bajo mi supervisión como arquitecto de registro. Y estableceremos programa Diego Ramírez para identificar y desarrollar talento de diseño en todo nuestro personal sin importar credenciales formales. Había extendido su mano. Y sí te mentorearé, porque francamente, después de ver tu trabajo, sería estúpido de mi parte no aprender yo también de ti. Diego había estrechado la mano firmemente. Pero lo realmente impactante fue lo que sucedió en años siguientes.
La historia de Diego se extendió a través de industria arquitectónica internacional como incendio forestal descontrolado, el dibujante técnico que venció a arquitectos de Ivy League, el hijo de inmigrantes que estudió arquitectura durante 12 años secretamente, el triunfo definitivo del talento autodidacta sobre elitismo educacional. El proyecto de desarrollo de uso mixto de $400 millones fue completado 3 años después, exactamente según diseño de Diego. Ganó 6 premios arquitectónicos internacionales importantes, incluyendo premio de American Institute of Architects por excelencia en diseño urbano. Sarah Williams, la arquitecta Pritzker que había sido jurado, escribió artículo en revista Architectural Record titulado Democratizando genio arquitectónico, el caso de Diego Ramírez. Diego completó su maestría en arquitectura en programa nocturno de 4 años en universidad local mientras trabajando días en Thornton & Associates. Se graduó con honores más altos. Pasó examen de registro arquitectónico en primer intento con puntuación en top 5% nacional. Y se convirtió en arquitecto asociado licenciado en Thornton & Associates exactamente 5 años después de su presentación que cambió todo. El programa Diego Ramírez identificó talento oculto en toda la firma. Asistente administrativo que tenía habilidades extraordinarias de visualización 3D, técnico de maquetas que entendía diseño estructural profundamente, recepcionista que había estado estudiando planificación urbana independientemente. 9 miembros del personal de apoyo fueron patrocinados para educación arquitectónica formal durante siguientes 5 años. 7 años después de aquel día crucial, Diego fue nombrado socio en Thornton & Associates, renombrada Thornton Ramírez & Associates. Para entonces había diseñado 12 proyectos arquitectónicos significativos, todos recibiendo reconocimiento profesional. Sebastian Thornton, quien había comenzado como antagonista de esta historia, se transformó genuinamente. Estableció Fundación Thornton proporcionando becas completas para educación arquitectónica específicamente para individuos de orígenes de bajos ingresos, mostrando talento de diseño sin importar educación formal previa. Diego me enseñó que pasé décadas desperdiciando talento porque estaba cegado por credencialismo, admitió públicamente. 10 años después del día que cambió su vida, Diego fue invitado a dar discurso principal de graduación en su antiguo instituto técnico comunitario. Auditorio estaba lleno de graduados, muchos de familias inmigrantes como la suya, muchos siendo primeros en sus familias en completar educación postsecundaria. Hace 10 años, había comenzado Diego, yo era invisible, trabajaba en firma de arquitectura prestigiosa donde era tratado como herramienta técnica en lugar de persona con creatividad y capacidad intelectual. Durante 12 años, estudié arquitectura secretamente, sabiendo que probablemente nunca tendría medios o conexiones para estar donde están ustedes hoy comenzando carreras. Tuve suerte en cierto sentido. Tuve jefe arrogante quien hizo apuesta cruel que me dio oportunidad de probar mi valor. Pero no debería requerir suerte. No debería requerir apuestas crueles. No debería requerir ganar competencia imposible solo para ser visto como capaz. Aquí está mi mensaje para ustedes. El sistema educacional nos dice que solo ciertas universidades prestigiosas producen talento real, que solo personas que pueden permitirse educación de $60,000 anuales merecen oportunidades. Eso es mentira. Talento existe en todas partes, en instituto técnico comunitario como este, en familias inmigrantes como la mía, en personas trabajando empleos de servicio mientras estudian noches. El desafío no es falta de talento, es falta de oportunidades para demostrar ese talento. Así que mi desafío para ustedes, nunca acepten invisibilidad. Si tienen pasión por campo, estúdienlo profundamente sin importar si pueden permitirse universidad cara. Construyan portafolios, desarrollen habilidades reales, y cuando tengan oportunidad sin importar cuán improbable parezca, tómenla con ambas manos. Y cuando eventualmente alcancen posiciones de poder en sus campos, recuerden cómo se sintió ser pasado por alto. Recuerden cómo se sintió que nadie viera su potencial, y usen ese poder para abrir puertas para otros. La ovación fue prolongada, y después docenas de graduados compartieron historias de trabajar empleos múltiples mientras estudiando, ser primeros en familias en graduarse, sentir que no pertenecían en mundo profesional. Ustedes pertenecen, les dijo Diego a cada uno, no por institución de donde graduaron, aunque su logro es real y significativo, pertenecen porque tuvieron pasión y determinación de perseguir educación a pesar de obstáculos. Nunca olviden de dónde vinieron, y cuando tengan oportunidad de dar oportunidades a otros, recuerden cómo se sintió necesitar esa oportunidad. 15 años después del día que cambió todo, Diego Ramírez era socio senior en firma renombrada Ramírez & Associates. Sebastián se había retirado 5 años antes, dirigiendo equipo de 40 arquitectos diseñando proyectos transformadores urbanos internacionalmente. Pero también dirigía Instituto Diego Ramírez para Educación Arquitectónica Democrática,
organización sin fines de lucro que había proporcionado becas completas de arquitectura a más de 300 estudiantes de orígenes de bajos ingresos, y cada año en aniversario de aquella presentación crucial, Diego hacía algo específico, pasaba día completo trabajando como dibujante técnico en su propia firma, produciendo dibujos de construcción para proyectos de otros arquitectos. Para nunca olvidar de dónde vengo, explicaba a personal confundido que veía al socio senior principal sentado en mesa de dibujo en rincón, y para recordarme que la persona en esa mesa de dibujo podría ser próximo gran arquitecto, solo necesita que alguien vea su potencial y dé oportunidad. 20 años después, en firma de arquitectura diferente en ciudad diferente, joven dibujante técnico de 26 años llamado Javier, organiza planos después de horas. Ha sido día frustrante. Notó problema fundamental de código en diseño que arquitecto senior estaba desarrollando, señaló respetuosamente el problema, fue bruscamente descartado. Tu trabajo es dibujar, no diseñar. Mientras limpia su estación de trabajo, nota libro que alguien dejó en sala de descanso, de dibujante a arquitecto, Revolución de Diego Ramírez en diseño democrático. Javier recoge libro y comienza a leer sobre dibujante técnico que nadie veía. Lee sobre 12 años de estudio arquitectónico secreto. Lee sobre apuesta cruel que se convirtió en oportunidad transformadora. Lee sobre negarse a permanecer invisible. Y mientras lee, algo fundamental cambia en Javier. Una chispa se enciende en su interior. Un pensamiento se forma claramente. Si Diego pudo, yo también puedo. Javier ha estado diseñando edificios secretamente en sus noches libres. Nada formal o profesional, solo porque ama arquitectura apasionadamente. Nunca se lo ha mencionado a nadie en la firma porque es solo el dibujante técnico. ¿A quién le importaría? Pero ahora, con historia de Diego fresca en su mente y corazón, Javier toma decisión definitiva. Mañana va a hablar con socio senior, va a mencionar su pasión por diseño, va a mostrar su portafolio secreto, va a pedir oportunidad sin importar cuán improbable parezca. Tal vez digan no, tal vez se rían, o tal vez solo tal vez, su momento finalmente ha llegado. Porque ese es el verdadero legado perdurable de Diego Ramírez. No solo su propia historia personal extraordinaria de transformación, sino las literalmente innumerables historias que inspiró en otros, las innumerables personas que leyeron sobre él y pensaron con nueva esperanza. Yo también puedo lograr esto. Las innumerables vidas cambiadas porque alguien tuvo coraje de ser visible después de años de invisibilidad, de demostrar su valor real a pesar de falta de credenciales formales costosas, de negarse absolutamente a permanecer limitado por expectativas sociales sobre quién merece oportunidades basadas en educación privilegiada. Y así la cadena poderosa continúa transmitiéndose, de generación en generación, de firma en firma, de ciudad en ciudad, de persona invisible a persona finalmente vista y valorada. Cada dibujante técnico, cada asistente, cada persona en posición de apoyo que encuentra coraje profundo de hablar y demostrar capacidad oculta, cada líder, cada gerente, cada socio que decide conscientemente mirar más allá de títulos universitarios caros y ver talento real donde quiera que exista, cada oportunidad dada basada en habilidad demostrada en lugar de credenciales formales costosas, todo eso es parte integral del legado transformador de Diego Ramírez. Y ese legado vivirá y se expandirá para siempre, cambiando industrias, transformando vidas, democratizando oportunidades. Gracias por ver el vídeo y acompañarme. Si te ha gustado, nos vemos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.